Dios les bendiga, chicos. Bienvenidos una vez más a esta serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis. Como prometimos ayer, hoy continuamos con el capítulo o los capítulos que se refieren a los sellos, los 140,000 sellados y la multitud vestida de ropas blancas. Ese es el contenido que tenemos para hoy, y antes de continuar me gustaría asegurarme de que ustedes escuchan correctamente al moderador, así que como ya están acostumbrados, completen de manera breve y rápida este sondeo para que podamos avanzar. Es importante que todos completen el sondeo, porque de ese modo me aseguraré de no ser yo quien tenga inconvenientes técnicos. Así que apenas el 69% ha participado. Les invito a continuar. En este momento procedo a cerrar el sondeo en 10 segundos para completar el minuto, y compartiré con ustedes el resultado de modo que podamos continuar. Ahora mismo, iniciando, tenemos 37 personas, muy por debajo de la media, que ronda siempre los 50. Perfecto. El 76% escucha mi voz, apenas un 24% dice que no escucha. A ellos he enviado a través del chat de la aplicación un mensaje pidiéndole que verifiquen sus dispositivos, porque de parte del moderador todo está en orden. Así que podemos iniciar de inmediato con este estudio. Si tiene su Biblia, es importante que me acompañe. Recuerde que girando su dispositivo puede entrar al modo de pantalla completa. Puede también ampliar tocando la pantalla con sus dos dedos para poder acercar el contenido. Cuando quiera pedir la oportunidad, toque la mano que está en la parte superior derecha de su pantalla y espere que el moderador le habilite el micrófono. Cuando esto suceda, usted podrá habilitar su micrófono para tomar la participación. Si tiene algún problema técnico o alguna duda con respecto a este estudio, toque el signo de interrogación que está en la parte superior y el moderador, en el momento indicado, entonces aclarará cualquier duda. Tocando el icono del documento que está también en la parte superior derecha de sus pantallas, pueden descargar la presentación que se estará proyectando por esta vía. Entonces, vamos a iniciar con el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que de la serie, o más bien de los capítulos que ya hemos analizado, llegamos a la conclusión de que los eventos que tienen lugar a partir de este momento ocurren después del arrebatamiento. Y eso debe estar claro para poder continuar con el análisis profético. En el estudio de Apocalipsis, siempre usted debe estar claro del momento en el que se encuentra. O sea, debe estar ubicado temporalmente para no cometer el error de forzar la interpretación. Estamos estudiando profecías que tienen lugar durante el periodo de la gran tribulación, y con respecto a la profecía de las 70 semanas de Daniel, estamos analizando los eventos que ocurren precisamente en la última semana profética del libro de Daniel, la que se corresponde obviamente con el periodo de la tribulación. La iglesia no está en la tierra. La iglesia no está en la tierra, y en el estudio de ayer vimos un rollo y 7 sellos y concluimos que hasta tanto no sean rotos esos sellos, no se conocerá el contenido, no se revelará el contenido del mismo. Sin embargo, vamos a ver cómo a partir del sexto sello, cuando se rompe el sexto sello, empezamos a tener luz sobre eventos que van a tener lugar en la tierra y durante el periodo del gobierno del anticristo. Quiero destacar, para poder continuar, que es importante que usted entienda que no necesariamente se sigue un orden cronológico
en el estudio de estas profecías. Más adelante van a ver por qué lo digo cuando estemos estudiando otros juicios, pero tenga siempre presente que la descripción profética no se da necesariamente en orden cronológico. Así que vamos a iniciar con el versículo 1 del capítulo 6. Dice de la siguiente manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Aquí es importante resaltar lo siguiente. En la versión que acabo de leer, se entiende por la manera en que se ha traducido que a quien se le da la orden de mirar es a Juan, porque más adelante en el versículo 2 dice Juan que él miró, como si estuviera acatando la orden del ser que le está hablando. Quien habla con Juan es uno de los cuatro seres vivientes que ya describimos en el capítulo anterior. Sin embargo, cuando leemos una versión más reciente y más ajustada a los nuevos descubrimientos arqueológicos, el sentido del texto cambia de manera radical. La nueva versión internacional, por ejemplo, dice: vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven. Y aquí se entiende claramente que la orden no se le está dando al apóstol Juan, sino al caballo que se presentará. Se le da la orden para que venga. Y por eso Juan en el versículo 2 de esta versión dice que él miró. ¿Qué miró Juan? Miró para ver lo que sucedería después que este ser da la orden a este caballo para que venga. Y eso debe estar bien claro. La orden, a la luz de las versiones más recientes, no se le da al apóstol Juan, se le da a los caballos. Y así eso debe entenderse también con los demás versículos. A pesar de que en esta versión hablaremos como si la orden se le estuviera dando a Juan, ya vimos que realmente la orden se le está dando a esos caballos. Entonces, hay uno de los seres vivientes que llama al primer caballo para que se acerque y que Juan empiece a observar lo que ha de suceder durante este periodo, que como ya dije, es el periodo de la gran tribulación, porque ya la iglesia no está en la tierra. La iglesia fue librada de este periodo de tribulación. Entonces, el versículo 2 dice: y miré, ahora está hablando Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aunque hay muchos que quieren entender en sentido literal este texto, debe quedar claro que los caballos son una representación simbólica de lo que vamos a ver a continuación. Fíjense que en el versículo 2 la Biblia describe al primer caballo como un caballo blanco, propio de los reyes y dignatarios, propio de la majestad de ellos. Y el mismo versículo dice que quien lo montaba tenía un arco como símbolo de acción militar y le fue dada una corona. O sea que ha sido investido de autoridad para empezar a reinar o a dirigir. Sin embargo, no sé si usted ha notado que a pesar de que se menciona el arco, no se mencionan las flechas, por lo que este jinete viene impulsando una campaña pacífica. ¿Pacífica en qué sentido? Cuando identifiquemos el jinete, lo van a entender. No hay, se le pone, dice el mismo versículo, que se le coloca una corona. Le fue dada una corona. Y el caballo sale venciendo y para vencer, de modo que inicia una campaña de conquista. La pregunta ahora es: ¿quién es este jinete? Para muchos se trata de Cristo, pero si analizamos profundamente el texto, vamos a notar que este caballo no es más que una representación del gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo que lanza una campaña pacífica en favor de los judíos, pero que posteriormente el texto arrojará más luz porque arremete contra ellos. Este primer caballo representa al anticristo. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira.
Y ya expliqué esto de ven y mira en versiones más recientes. Ven y Juan miró. Entonces, noten que en el versículo 3, otra vez, quien está dando la orden al caballo para que se acerque es, dice la Biblia, el segundo ser viviente. Y quiero destacar esto porque cuando lleguemos al cuarto sello ustedes van a notar algo. Entonces en el versículo 4, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este caballo, sin duda alguna, es símbolo de la agitación y de las guerras que vivirá la tierra durante el periodo del anticristo. Pero para poder entender cabalmente la misión de este caballo, tenemos que acudir y consultar el libro de Daniel. Daniel capítulo 7 dice lo siguiente. Daniel tiene una revelación, una visión, donde ve a 4 bestias. La primera es un león con alas. La segunda bestia es un oso que tiene 3 costillas en su boca. La tercera bestia es un leopardo con 4 alas. Sin embargo, hay una bestia que Daniel no identifica con ningún animal en la tierra, sino que dice, era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Y esta bestia tenía dientes de hierro y devoraba todo. Lo que aquí Daniel está viendo es una profecía de la ascensión y caída sucesiva de diferentes imperios mundiales a través de la historia. Obviamente, el primero representa el imperio de Babilonia, seguido luego por el imperio medo-persa, el imperio griego y finalmente el imperio romano. Pero hay algo que destaca esta última bestia, y es que la Biblia dice que tenía 10 cuernos, pero de esos 10 cuernos, se levanta un cuerno pequeño y arranca a 3 de los anteriores. Y el versículo 21 del capítulo 7 del libro de Daniel dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero también el capítulo 8 del libro de Daniel. El capítulo 8 del libro de Daniel es la visión del carnero y el macho cabrío. Y aunque aquí muchos ven una profecía histórica, en esta profecía hay un elemento escatológico. Hago una pausa para explicar los tipos de profecía. Existen profecías históricas, que son aquellas que han tenido un cumplimiento a la luz de la historia y obviamente podemos corroborar acudiendo a ella misma. Existen profecías escatológicas que son aquellas que se refieren a los eventos futuros. Y hay un tipo de profecía muy especial que es llamada la profecía de doble implicación. De doble implicación porque es una profecía que aunque ha tenido un cumplimiento parcial a la luz de la historia, el cumplimiento de esa profecía se convierte en un anuncio profético escatológico de un suceso del futuro. Quiere decir esto, que la profecía del carnero y el macho cabrío está revelando aquí, a la luz de la historia, la caída del imperio medo-persa, pero el surgimiento del imperio griego. Sin embargo, en esta profecía dice la Biblia que el macho cabrío tenía un cuerno, pero luego, cuando este cuerno es quebrado, refiriéndose a la caída de Alejandro Magno, se levantan 4 cuernos. Estos cuatro cuernos representan a los líderes que se levantan para dividirse el territorio griego luego de la muerte de Alejandro Magno, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y hay un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, a la luz de la historia, ya lo hemos identificado. Estoy en Daniel, recuerden, capítulo 8. Ahora volvemos a Apocalipsis. Este cuerno pequeño ya lo hemos identificado con el anticristo a la luz de la historia. De modo que la profecía de Daniel capítulo 8 tiene un cumplimiento en la figura del anticristo, un cumplimiento histórico. Pero cuando estudiamos con detalles los elementos de esta profecía, notamos lo siguiente. Si bien es cierto que la profecía es de carácter histórico, la misma profecía dice que los acontecimientos que se le muestran a Daniel son para el fin de la ira. Y la misma profecía dice que
ella es para tiempos del fin. De modo que no podemos limitar el alcance de esta profecía solo a Antíoco Epifanes. O sea, cuando la profecía tiene su cumplimiento en Antíoco Epifanes se convierte en un anuncio profético del carácter del anticristo. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 24 de esa profecía dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Oiga esto. Y habla también de cómo conquistará grandes reinos y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. Y aquí viene lo que quiero resaltar para vincularlo con el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 6. Y al pueblo de los santos, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y vuelvo al versículo 4 de Apocalipsis. Y salió otro caballo bermejo, y el que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos con a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, aquí estamos viendo el carácter de este gobierno dirigido por el anticristo. De algún modo, como dije ya al principio, este caballo representa la agitación, la intranquilidad y las guerras que caracterizarán este periodo. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, escuche esto, y oí al tercer ser viviente, esto lo quiero destacar, que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El caballo negro es símbolo de calamidad y sufrimiento. ¿Por qué una balanza? La balanza porque aquí la Biblia quiere resaltar o anunciar más bien una serie de restricciones que impondrá el anticristo y obviamente de limitaciones que impondrá el gobierno del anticristo y que afectará a una gran parte de la población. Fíjense que en el versículo 4 ahora, cuando se hace venir al tercer caballo, que en el versículo 5, perdón, cuando se hace venir al tercer caballo, es un caballo negro. Y a pesar de que ya dije lo que representa el negro, ustedes tienen una idea de la simbología de este color. Pero este caballo es llamado por el tercer ser viviente, que ya dije que a la luz de versiones más recientes, a quien llama a quienes llaman esos seres vivientes, no es a Juan para que vea, es a los caballos para que inicien el juicio e inicien su misión en la tierra. Versículo 6. Y oí una gran voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, hago una pausa, hago una pausa. Oí una gran voz en medio de los cuatro seres vivientes. Oí una gran voz en medio de los cuatro seres vivientes. Fíjense que vuelvo a resaltar a los seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Lo que se está anunciando aquí, escuche bien, lo que se está anunciando aquí es un una condición especial durante este gobierno. Primero, este versículo da a entender que el salario de una persona, el salario de todo un día, dada la condición de la economía global, el salario de todo un día no será suficiente para poder adquirir los productos básicos de la canasta familiar. Esto lo que enseña es que esos productos básicos serán de algún modo encarecidos para que la población no tenga acceso a ellos y por lo tanto habrá una hambruna a nivel mundial, como vamos a ver más adelante. Entonces, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. O sea, si no tienes para comprar lo de la canasta familiar, lo que representa el trigo, entonces compra la cebada y les dejo de tarea investigar por qué la Biblia menciona el trigo a la cebada en contraposición con el trigo.
Y añade ese versículo, pero no dañes el vino y el aceite, indicando que algunos productos no serán afectados. Algunos productos no serán afectados. Recuerden que hay muchas profecías que dicen que todo esto será principio de dolores. Entonces, algunos productos no serán afectados. Pero ahora miren el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de quién? Del cuarto ser viviente que decía, fíjense que desde que se empiezan a romper los sellos, quienes están dando la orden a esos caballos para que se acerquen son los seres vivientes. Y ahora, cada vez que se rompe un ser viviente llama a un caballo. Ahora en el versículo 7, Jesús, que es quien está rompiendo los sellos, porque vimos en la clase anterior que él fue hallado digno sobre toda la creación de cumplir esa misión. Y cuando Jesús se dispone a romper el cuarto sello, el cuarto jinete de los cuatro que rodeaban el trono de Dios llama al último de los caballos, al cuarto caballo. Y en el versículo 8 dice Juan, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El color amarillo es símbolo de enfermedad, de peste, de epidemias. Hay mucha gente hoy que está atemorizada por la pandemia mundial que está azotando la tierra, pero quiero anunciarles que nosotros nos solidarizamos con todos los que a nivel mundial están padeciendo por este nuevo virus. Sin embargo, la Biblia anuncia un tiempo de peor calamidad que tendrá lugar durante el periodo de la gran tribulación, porque eso es lo que estoy enseñando desde el principio. Y para que ustedes tengan una idea de la magnitud de lo que ocurrirá, analicen lo siguiente. Dice el versículo 8 que a ese caballo le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Actualmente la población mundial se estima en más de 7.000 millones de personas. Más de 7.000 millones de personas y con un crecimiento considerable. Si una parte de la población mundial muriera hoy, eso equivaldría a más de 1.750 millones de personas. Usted dirá, no es posible que tanta gente muera simultáneamente. Bueno, les pongo un ejemplo. Entre el año 1347 y 1351, el mundo, la humanidad vivió la pandemia más grande de toda su historia, la peste negra. Y solo durante este periodo, en el mundo, murieron más de 200 millones de personas. Una tercera parte de toda la población europea murió por la peste negra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que lo que está anunciando el versículo 4 no es tan exagerado como para que su cumplimiento nos parezca una ilusión. No, no, no. La Biblia está advirtiendo y hablando de manera seria que durante la gran tribulación la humanidad vivirá un tiempo de desesperación. Fíjense que el mismo versículo dice que además de matar con espada, también matará con hambre, con mortandad. Y destaco esto, y con las fieras de la tierra. Usted dirá, ¿cómo con las fieras de la tierra? Porque el hambre no afectará solo a los humanos. El hambre afectará también a las fieras, a los animales. Por lo tanto, cuando los animales no encuentren lo propio de su alimentación, de alguna manera se moverán bajo un instinto de supervivencia y atacarán a muchos humanos, perdiendo de esta manera una gran cantidad la vida. Por eso dice ese versículo, por eso dice ese versículo, que a ese caballo le sigue el Hades. De manera sencilla, al cuarto caballo le sigue la muerte. Y aquí
ya los 4 seres vivientes han mostrado al apóstol Juan la misión de 4 caballos. Primero, el caballo blanco, que representa el inicio del gobierno del anticristo después del levantamiento de la iglesia. El caballo bermejo, que representa las incesantes guerras que vivirá el mundo durante el periodo del anticristo y que caracterizará su reinado. El caballo negro, que representa la calamidad y la escasez sobre la tierra, y este último caballo amarillo, que representa las pestes y las enfermedades. Esa será la característica del gobierno del anticristo. Por si hay alguno que todavía no conoce al Señor, debe saber que lo que espera este mundo después que la iglesia sea levantada no es cosa fácil. No es cosa fácil, amados. Vamos a pasar a la segunda parte de este mismo capítulo antes de conceder algunas oportunidades. A partir de ahora, los eventos que tienen lugar no ocurren en la tierra. Ahora lo que acabamos de ver de los 4 caballos son juicios que se derraman sobre la tierra. Sin embargo, ahora vamos a ver eventos que tienen lugar en el cielo. Presta atención. Dice el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, y recuerde que quien está abriendo los sellos es Jesús, a quien se le dio la autoridad para juzgar a las naciones, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Recuerden que en el Antiguo Testamento el altar era el lugar donde se sacrificaba la víctima que se entregaba a Dios y que era tipo del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ya dije anteriormente que el cordero apunta hacia Jesús y que el altar apunta hacia la cruz. Entonces, en este versículo, la Biblia describe a las almas que han sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Quiénes son estas armas? Estas armas son mártires. Pero ¿cuáles mártires? Hay quienes creen que son los mártires de todas las edades. Sin embargo, estas almas, a juzgar por el contexto, son mártires de la gran tribulación o de la tribulación, que después de haber presenciado tal mortandad, se levantan con cuerpo glorificado y ahora están en el cielo pidiendo al Señor que vengue de sus enemigos su sangre derramada en la tierra. Estos son mártires. Entonces, esto abre la pregunta: ¿habrá salvación durante el periodo de la tribulación? De manera sencilla, yo creo que sí habrá salvación, aunque no es nuestra prioridad predicarlo, y, y no es que no deberíamos hacerlo. Sin embargo, para evitar que personas se confíen y crean poder atravesar por este periodo, hacemos énfasis mejor en la conversión antes de la gran tribulación, además de que usted no sabe cuándo iniciará el periodo de la gran tribulación, tampoco sabe cuándo le visitará la muerte. Sin embargo, estas almas vienen de la gran tribulación, vienen de presenciar el levantamiento de la iglesia, vienen de presenciar los juicios que se están derramando sobre la tierra y vienen de la tierra de preguntarse si habrá alguna salida para ellos, por lo que muchos durante el periodo de la gran tribulación acudirán al Señor consciente de su realidad. O sea, son gente que sabe lo que está sucediendo en la tierra y que a partir de ese momento abrazan al Señor y son perseguidos y son martirizados. Y ahora aparecen en el cielo pidiendo al Señor que vengue su sangre. Por eso el versículo 10 dice que ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? No se está refiriendo aquí a los cristianos que han sido martirizados en otras épocas. No se está refiriendo a la iglesia que ya estará con el Señor y que será levantada antes de la gran tribulación. Se está refiriendo a los que
han entregado su vida por la causa de Cristo en el periodo de la gran tribulación. Y dice el versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, presta atención a esto, que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hay expertos que creen, y así lo he corroborado en varios textos que he leído, que estos que aparecen ahora en el cielo son mártires de la primera mitad de la tribulación, de la primera mitad de la tribulación. Yo no voy a afirmar ni a descartar esta interpretación, solo la expongo para que ustedes, para que sea objeto de análisis. Entonces, estos son mártires del primer periodo y que este versículo está dejando entender que durante la segunda mitad habrá todavía una gran cantidad que servirá al Señor en la tierra, se arrepentirá y hallará la salvación. Fíjense que estas almas que piden justicia reciben como respuesta: esperen todavía un poco de tiempo, porque hay que completar el número de los consiervos, de sus hermanos. Entonces, de este modo, la tribulación queda dividida en dos periodos. La primera mitad, conocida como la tribulación, la segunda mitad sería la gran tribulación, donde se derraman juicios todavía más severos que los que hemos visto hasta ahora. Entonces, el sexto sello abre el nuevo periodo de la tribulación, la gran tribulación. O sea que estos juicios a partir de ahora tienen lugar durante la segunda mitad de la gran tribulación. Dice el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello. Jesús abre el sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Este gran terremoto ha sido interpretado por muchos en sentido simbólico, sin embargo, no tenemos razones para descartar su cumplimiento literal. Hay quienes encuentran exagerado un terremoto que, como dice la Biblia, afecte toda la tierra. Sin embargo, analicen lo siguiente. Primero, el terremoto más fuerte que ha vivido la Tierra ocurrió el 22 de mayo del año 1960 en Chile y tuvo una magnitud de 9.5. Escuche esto, 9.5. Usted no ha vivido un terremoto de esa magnitud. Provocó 100,000 muertes. Sin embargo, el terremoto que más muertos ha provocado en la Tierra ocurrió el 23 de enero de 1556 en China y fue de 8 grados en la escala de Richter, pero causó más de 830,000 muertes. Usted dirá, es exagerado hablar de un terremoto de esa magnitud en esta época. Sin embargo, para no irme muy lejos, hasta hace poquito leí un estudio del Instituto Sismológico de la UAS advirtiendo que hay suficiente energía acumulada para que en República Dominicana ocurra un terremoto de 7 grados. Y menciono ese caso de manera aislada. Un terremoto de 7 grados, pero esa misma condición que ahora mismo amenaza a la República Dominicana, de algún modo también provocará una catástrofe a nivel mundial. ¿Pero cuándo? Ahora, no. A la luz de lo que estoy explicando, durante el periodo del anticristo, durante el periodo del anticristo, fíjense que el versículo 2 dice que el sol se puso negro como tela de silicio. Yo quiero poner esto en contexto para que no salgan de aquí interpretaciones fantásticas. Aquí, literal, en sentido figurado, la Biblia se está refiriendo a explosiones, a incendios, a nubes de polvo, a cenizas volcánicas. Dicho de otro modo, a eventos de la naturaleza que impedirán que recibamos de manera directa la luz del sol. Joel ya había dicho, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Y hay que ver este texto en ese sentido para no caer en el error de interpretar de manera fantástica
el versículo 12. Y la luna se volvió toda como sangre. Y démosle a esta expresión el mismo sentido que al sol. Son eventos de la naturaleza que afectarán la relación astronómica entre el sol y la tierra. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Muchos dicen, bueno, aquí se refiere cuando habla de estrellas a políticos. No, no son políticos. Aquí hay que verlo desde el siguiente punto de vista. Esas estrellas representan probablemente meteoritos que caerán sobre la Tierra durante este periodo, agudizando aún más la desesperación y la problemática mundial, la crisis mundial. ¿Será posible que meteoritos provoquen esta crisis y esta desesperación? Bueno, no es la primera vez. Por ejemplo, hace más de 80,000 años cayó sobre la Tierra el meteorito más grande que conocemos. Le dejo de tarea buscar imágenes de ese meteorito para que puedan ver su tamaño. El meteorito Jova, de 66 toneladas. Y cito ese de hace más de 80,000 años porque ha sido el más grande, pero en épocas recientes han caído muchos meteoritos sobre la Tierra. Este meteorito era una, era hierro puro, por decirlo de manera clara, 84% de hierro y 16% de níquel, y cayó sobre la Tierra con 66 toneladas. Entonces, ¿qué impide que durante el gobierno del anticristo el Señor derrame juicios lanzando sobre la Tierra, permitiendo que caigan sobre la Tierra muchos meteoritos como este? El versículo 14 dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y este versículo hace referencia a la destrucción de la capa de ozono. Recuerden que la capa de ozono es un filtro solar natural que absorbe y bloquea casi todas las radiaciones ultravioletas procedentes del sol. Entonces, de algún modo, esta destrucción de la capa de ozono también impactará a la Tierra, provocando más angustia en la población y provocando efectos adversos a la supervivencia de los hombres en la tierra. Voy a leer a partir del versículo 7 hasta el 27 y hasta el 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. No sé si usted, igual que yo, notó primero que estos juicios afectarán a todos, absolutamente, a los reyes de la tierra, a los grandes, a los ricos, a los capitanes, a los poderosos, a los siervos, a los libres y a todo el que viva en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Pero también no sé si notó que la actitud que toman estos hombres no es la que se esperaría de alguien que quiere invocar la misericordia del Señor. Tal y como lo hizo Adán en el huerto cuando pecó y violó la ley de Dios, que se escondió para no dar la cara al Señor, que se ocultó para no enfrentar las consecuencias de su pecado o para humillarse. De ese mismo modo, esta generación no acudirá al Señor con el propósito de implorar misericordia, sino que querrán esconderse de Él, querrán ocultarse de Él, como si los juicios de Dios no les alcanzaría. Y eso es lo que sucederá durante el periodo de la gran tribulación. Yo quiero ahora conceder algunas oportunidades a quienes tienen sus manos levantadas. Y voy a empezar con Carolina Céspedes. Adelante, Carolina.
Carolina, es importante que actives tu micrófono en la parte superior derecha de tu pantalla. Mientras Carolina resuelve el inconveniente, cedo la oportunidad a nuestro hermano Gadiel Torres. Adelante. Dios le bendiga. ¿Me escucha ahora? Te escuchamos. Varón, yo quiero hacer una pregunta. Dame votar, espérate. Ok. Una pregunta, varón. Usted decía que ahorita había una tribulación, una gran tribulación. Yo entendí que los 3 años y medio, primero que son de abundancia y de eso, yo entendí que esa era la tribulación. Entonces los 3 años restantes y medio, yo entendí como que esta era ya la gran tribulación. O sea, que la mitad de los que van a morir, por eso le dice, esperen que todavía no ha morido. O sea, todavía no ha muerto la cantidad de personas. Entonces yo entendí, y corríjame si estoy mal o no, que los 3 años y medio que se producirá, eso ahí va a morir gente también. Y entonces los 3 años que resta también, esa va a ser la gran tribulación. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Gadiel. La tribulación realmente es una, con un periodo de 7 años, según la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Sin embargo, dada la evolución de los eventos que van a tener lugar durante este periodo, nosotros entendemos que es factible y es válido llamar al primer periodo de 3 años y medio de esta última semana la tribulación, y que dada la magnitud de los eventos que ocurren durante la segunda mitad, podríamos nosotros llamarla o llamar a este último periodo la gran tribulación. De todos modos, a la luz de la palabra, muchos alcanzarán salvación durante todo el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Y esto ha sido objeto de debate por muchos durante mucho tiempo, y a mí me gustaría que quede claro eso, que durante este periodo habrá personas que alcanzarán salvación. Y más adelante, durante el desarrollo del estudio, veremos otros versículos que apoyan esta tesis. Vamos a permitirle la oportunidad a nuestro hermano Andri Paniagua mientras usted completa la pregunta que aparece en sus pantallas. Adelante, Andri. Bueno, Dios le bendiga. Se dice que, o sea, a mi entender, la gran tribulación viene más, es para los que estén en contra del anticristo. Por eso yo creo que la gran tribulación comienza desde que llegue el anticristo. Y las personas que se convenzan de que están en el error, esos son los que van a sufrir la tribulación, que van a ser perseguidos. Y ese es mi opinión. Amén. Dios te bendiga. Es cierto, como ya dije, por conveniencia y dada la evolución de esos eventos, pudiéramos llamar tribulación o gran tribulación, pero hay que estar claro en que es un solo periodo. Según la Biblia, es la gran tribulación. Yo le estoy llamando así porque estoy analizando los juicios. Ustedes van a ver en la medida que desarrollamos los siguientes juicios, la magnitud de ellos y el periodo en que ocurren dentro de esta última semana. Y esa es la razón por la que yo le estoy llamando a la última parte de la tribulación, la gran tribulación. Vamos a permitir la oportunidad a nuestra hermana Carolina Céspedes. Verifica si puede activar tu micrófono, Carolina, por favor. Adelante. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Una pregunta que yo tengo, o sea, siempre he tenido como sin incógnita. Dice que cuando venga la venida del Señor, van a haber muchos cristianos que se van a quedar, o sea, que no van a lograr irse con lo que han resucitado. Y me quedo como que en los 7 años, en los primeros 7 años, los primeros 3 años, van a haber personas que se puedan salvar por no negarse a Cristo. No. Dios te bendiga. Mira, todo el que sirve hoy al Señor
y anda conforme a la palabra, será levantado cuando Dios haga el llamado a la iglesia y la arrebate. A eso es que llamamos el arrebatamiento, el rapto. Todos los cristianos que le sirven serán llamados para recibirle en las nubes. Sin embargo, de los que se queden en la tierra, muchos alcanzarán posteriormente la salvación sacrificando sus vidas, dígase, enfrentándose al martirio con tal de recibir la salvación más adelante. Esto no quiere esto decir que será algo fácil. Si no me fui en el arrebatamiento, entonces espero. La tribulación no es tan fácil. Primero, porque nadie quiere perder la vida y allí habrá que estar dispuesto a perder la vida de la manera más vil que usted se imagine por causa, escuche esto, por causa exclusiva de Cristo, para que pueda hallar misericordia y formar parte de este grupo que ahora aparece en el altar pidiéndole al Señor que venga la sangre derramada. Carlos Ramírez. Dios le bendiga, mis hermanos. Miren, hay otra parte, algo de lo que tú hablabas, Alex, concerniente a lo de los meteoros y eso. Realmente es una realidad, valga la redundancia de la palabra, porque hablando de los meteoritos y como la Biblia lo explica en su simbolismo, que es las estrellas, obviamente una estrella es demasiado grande, empezando por ejemplo con el Sol. El Sol es muchísimas miles de veces más grande que el planeta Tierra. Entonces es imposible que sea una estrella la que caiga. Como explicaba Alex, han habido durante todos los años de la Tierra meteoritos que han caído aquí. Y los que han estudiado un poco sobre esas cosas, incluso saben que la NASA encontró hace unos años un meteoro bien grande que durará unos cuantos años para llegar aquí a la Tierra y que podría causar una catástrofe. Por lo tanto, eso es algo que no es imposible. Y no vayamos más lejos que hace unos años, creo que 2 o 3, no me equivoco. Si tú tienes el dato, Alex, bueno, pues tú lo dices. Cayó un meteoro en Rusia y sabemos el impacto que causó, que incluso rompió ventanas de vidrio de muchísimos edificios que había en Rusia en ese entonces. Dios te bendiga, Manuel. Vamos a avanzar con las oportunidades para poder continuar el estudio. Nuestro hermano Wilfredo Román. Mis hermanos, Dios les bendiga. Los términos, tanto de tribulación como gran tribulación, mire, aunque el reinado que esté en ese tiempo, una vez la iglesia sea arrebatada, podrá hacer todo lo que tenga en manos hacer, pero acuérdense que una tribulación no necesariamente tiene que ver con una acción del gobierno específico, sino que muchas veces hasta el mismo miedo personal con la desaparición de tantas personas en el mundo, eso bastaría para que la persona entre en la tribulación sin importar las persecuciones que pueda tener el gobierno en contra de las personas. Acuérdense que en el primer periodo de esta tribulación, el primer caballo no se expresa de que viene en forma de engaño y es posible que a la gente, posiblemente muchos, se rían en ese instante. ¿Por qué? Porque están siendo engañados. Acuérdense que viene como un caballo blanco con un arco y esto y aquello simbolizando algo. Y es ahí donde en ese engaño quiere hacer ciertas relaciones con Israel, haciéndose pasar como el Mesías esperado. Y ahí entonces donde después que lo descubren, entonces comienzan ellos a sentir en realidad lo que es esta tribulación. Ahora bien, el versículo 14 de lo que se había leído, lo que es el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo el monte y toda isla se removió a su lugar. Según la historia que conocemos actualmente, el mapa del mundo que se conoce no era el que existía desde el principio de la creación, según la historia. Y se dice que lo que existe actualmente es la causa de movimientos telúricos, en otras palabras, terremotos, que han acontecido en diferentes partes del mundo. Y de nada entonces se dudaría de que este gran terremoto que
se espera en ese tiempo de la gran tribulación, no solamente comience a dividir más el mapa territorial que conocemos en el mundo, sino que desaparezca islas, como estamos aquí viendo en el versículo 14, que dice, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, si ya conocemos lo que ha acontecido en todo el mundo y la forma que tiene el mapa del mundo por lo que ha acontecido, imagínense lo que acontecerá con el más grande de los terremotos de toda la historia de la humanidad. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Román. Les invito a abrir la aplicación y completar la pregunta que aparece en sus pantallas. La pregunta es, ¿a quién representa el caballo blanco? ¿A Jesús, al anticristo o a ninguno de los anteriores? Casi voy a cerrar para ver el resultado mientras nuestra hermana Jessica Holguín toma la palabra. Adelante, Jessica. Dios le bendiga, ¿me escucha? Perfectamente. Adelante, Jessica, te escuchamos. Parece que nuestra hermana Jessica Holguín tiene problemas con su equipo. Vamos a permitirle a Eddie Reyes mientras ella verifica su celular. Adelante. Amén, Dios le bendiga a todos. Una preguntita, varón, para que usted aclare a la audiencia. El capítulo 7 habla de una multitud vestida de blanco, que según los ancianos dicen que esos son los que han salido de la gran tribulación. Pero si leemos en el capítulo 9, cuando el quinto ángel toca la trompeta, dice que sale del abismo sale humo y langostas grandes, y se le dio poder para que no dañasen ni la tierra ni nada verde, sino a los hombres. Pero, ¿qué sucede? Que ese es el 9. Entonces, ¿qué sucede? Que dice la Biblia más adelante que Dios le dio la autoridad de que dañaran a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. La pregunta es la siguiente: después del rapto de la iglesia, en la gran tribulación, ¿habrá un número exacto de los que se van a salvar? Dios le bendiga. Dios te bendiga, Eddie. Antes de contestar, quiero que vean en sus pantallas. Ante la pregunta, ¿a quién representa el caballo blanco? 15% dijo a Jesús, 82% al anticristo, 3% a ninguno de los anteriores. Y de parte del moderador, de quien les habla, la respuesta fue la que enseñé, es el anticristo. Vamos a responder la siguiente pregunta antes de yo contestar a Eddie y continuar con las participaciones. Tenemos a nuestra hermana Jessica Holguín en turno. ¿Qué representa el caballo negro? Calamidad y sufrimiento. A Satanás, la justicia divina. Solo van a tener un minuto para contestar esta pregunta. Eddie, durante el periodo de la gran tribulación no hay un número exacto para que podamos decir serán los que se salvarán. Recuerda que aquí vamos a estudiar los 144.000 sellados a continuación y vamos a entender a quiénes se refiere la Biblia con estas personas. Voy dentro de 20 segundos a cerrar la encuesta. Adelante, Jessica Holguín. Dios les bendiga. ¿Me escuchan ahora? Escuchamos perfectamente. Ok. Alexander, tú dijiste que, por ejemplo, después de la venida del Señor y el rapto de la iglesia, vendría siendo como que habría una segunda salvación. Pero ¿qué pasa? En el versículo 20, no, en el capítulo 20, exactamente en el versículo 4, habla de que los que no negaron a Cristo y los que se negaron a cumplir, o sea, a adorar al anticristo, que iban a reinar con Cristo 1000 años. Entonces, algunos nos podríamos confundir, porque aquí específicamente dice, el tiempo ha terminado, entonces como que confunde un poco decir que habrá otra salvación. Entonces esa parte como que no se entendería. Por favor, si puedes responder, con mucho gusto. Dios te bendiga, Jessica. La salvación es una y la otorga Jesús. Ahora, lo que yo acabo de decir es que
la iglesia será arrebatada porque ha recibido del Señor la promesa de no atravesar por ese periodo tan nefasto para la humanidad y no padecer los juicios de la gran tribulación. Sin embargo, personas que se sacrificarán por causa de Cristo, que entregarán sus vidas por el testimonio del Señor, a pesar de que no fueron arrebatados, sí podrán alcanzar la salvación durante este periodo. Con respecto al capítulo 20 que menciona, te invito a que te mantengas fielmente asistiendo a estos cursos en línea para cuando lleguemos a ese capítulo, entonces puedas hacer nuevamente la pregunta y aclarar esa duda con más detalles. Bien, ante la pregunta, ¿qué representa el caballo negro? Verifiquen sus pantallas. 97% dijo calamidad y sufrimiento, 3 a Satanás, 0% a la justicia divina, y obviamente ya dije yo que ese caballo representa calamidad y sufrimiento. Mientras nuestro hermano José Dolores Rosa toma la palabra, vamos a permitirles a ustedes completar la siguiente pregunta. ¿Qué representa el caballo amarillo? ¿Enfermedad y pestes? ¿Esperanza o el anticristo? Adelante, José Dolores. Activa el micrófono en la parte superior de tu pantalla, José, por favor. Adelante. Adelante. Dios le bendiga. José. Te bendiga. Gloria a Dios. Muy bueno el estudio. Alabado sea Dios para siempre. Quiero hacer una breve aportación, o sea, respecto al tema, porque o sea, los juicios que se van a desatar, o sea, van a ir paralelo, gloria a Dios para siempre, con lo que es el periodo del anticristo aquí en la tierra. O sea, tú dividiste la gran tribulación en dos periodos, pero la gran tribulación prácticamente es un solo periodo. Amén. Yo dije que era un solo periodo y que yo, de manera personal, debido a la forma en que esos juicios van aumentando su complejidad, yo de manera personal me refiero a ese periodo como tribulación y gran tribulación. Pero aclaré que es un solo periodo de 7 años durante el cual el anticristo ejercerá su gobierno. Continúa. No era solo eso, esa aportación que quería hacer. Amén. Dios te bendiga, José Dolores. Ante la pregunta, ¿qué representa el caballo amarillo? El 94% dijo enfermedades y pestes, el 3% esperanza, el 3% el anticristo. Y yo dije enfermedades y pestes. Casi pasamos al siguiente capítulo, pero vamos a terminar con estos sondeos. ¿Qué representa el caballo bermejo? Vamos todos a contestar, nadie deje de contestar. Quiero asegurarme de que están aprendiendo. Guerras, alianzas o líderes políticos. Dispondrán de solo 1 minuto para responder. El 30% hasta ahora lo ha hecho. Entonces, amados, vamos ahora a entrar en el siguiente capítulo de la Biblia, el capítulo 7, que corresponde a los sellos, el capítulo 7, y a los sellados, perdón, y a los de la gran multitud. Eso es lo que vamos a estudiar a continuación. En 5 segundos procedo a cerrar este sondeo. Así que participen todos, cerramos y compartimos con ustedes las respuestas. Ante la pregunta, ¿qué representa el caballo bermejo? El 88% dijo guerras, el 6% alianzas, el 6% líderes políticos y yo dije guerras. Guerras, dije yo. Vamos a hacer 2 preguntas más para continuar. Tienen 1 minuto para llenar cada una. ¿Quiénes son las almas bajo el altar? ¿Mártires de la primera mitad de la tribulación? ¿Todos los creyentes? ¿O ninguna de las anteriores? Les pido, por favor, que abran
la pantalla de sus celulares. Hay un solo de los 47 que están en línea, hay un solo que no tiene la aplicación abierta. Abran la aplicación, ahora hay dos. Abran todos la aplicación y contesten esta pregunta. ¿Quiénes son las almas bajo el altar? Mártires de la iglesia de la primera mitad de la tribulación, todos los creyentes o ninguna de las anteriores. Restan 10 segundos y el 74% ha votado. Procedo de esta manera a cerrar la encuesta y a compartir con ustedes el resultado. Ante la pregunta, ¿quiénes son las almas bajo el altar? El 86% dijo mártires de la iglesia de la primera mitad de la tribulación, todos los creyentes, ninguna de las anteriores, y yo dije mártires de la primera mitad de la gran tribulación. Ahora sí, la última de esta sesión. 1 minuto. ¿Qué representan las estrellas que caen del cielo? Eventos astronómicos, ángeles o demonios. Si alguien quiere la oportunidad, este es el momento para que toque en la parte superior de su pantalla el icono con la mano y se le concederá la participación. Es importante que todos completen este sondeo porque de esa manera nos aseguraremos que están aprendiendo. Adelante, Gadiel Torre. Para una pregunta, varón. ¿Me escucha, verdad? Exactamente. La persona que Dios va a arrebatar, ¿verdad? La gente que en ese momento Dios va a arrebatar y las otras que se van a quedar, o sea, en cuanto a cristianos que tienen el conocimiento y que ellos cedan a morir por la causa de Cristo, ellos tendrán el mismo lugar allá en el cielo que lo que arrebataron. En este capítulo que vamos a estudiar, yo voy a arrojar algo de luz sobre esa pregunta. Te invito a estar atento. Te invito a estar atento porque hay una parte donde voy a arrojar algo de luz sobre esos que aparecen bajo el altar y la iglesia. Ante la pregunta, ¿qué representan las estrellas que caen del cielo? 84% dijo eventos astronómicos, 8% ángeles, 8% demonios y yo dije eventos astronómicos. Vamos a continuar con el capítulo 7. Recuerde que girando la pantalla de su celular puede entrar al modo de pantalla completa y puede también ampliar con sus dos dedos la pantalla para poder acercar el contenido y que le sea más fácil leer. Capítulo 7. Después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. No sé si ya ustedes notaron que son 7 sellos. Y primero, los 4 seres vivientes hacen un llamado para iniciar juicios que se le muestran a Juan a través de una representación simbólica de caballos. Sin embargo, después que se rompe el sexto sello, se abre un paréntesis. Se abre un paréntesis porque ahora se van a derramar otros juicios. Pero antes de derramar esos juicios, Dios quiere hacer algo que verán aquí. Por eso a estos ángeles, que son 4 y que están sobre los 4 ángulos de la tierra, de algún modo esto se refiere a que tienen dominio sobre toda la tierra. 4 es símbolo de plenitud. Estos seres espirituales que cumplen las órdenes de Dios detienen los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre ella, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Detienen temporalmente los vientos. Pero fíjense el versículo 2. Vi también a otro ángel. En la imagen que está en sus pantallas, aunque pequeñito, se ve un ángel que sale del sol. Porque el versículo 2 dice que ese ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo.
Ustedes saben que, por lo menos así lo creo yo, en el reino de Dios existe un orden jerárquico. Quiere decir que hay seres espirituales que cumplen misiones específicas, pero hay otros que tienen un grado de responsabilidad y tal vez hasta de poder superior. Dionisio Areopagita fue quien describió con más detalle el orden de esta jerarquía, agrupando en triadas cada uno de los grupos de ángeles, de a 3 por cada triada, y aunque eso pudiera considerarse especulativo, sí de algún modo nos dice que el reino de Dios es un reino de orden y de jerarquía. Y aquí la Biblia muestra a un ángel de mayor jerarquía a los que están en este momento presto a cumplir las órdenes de Dios en cuanto al derramamiento de los juicios. Y ese ángel clama a gran voz a esos 4 y les dice la Biblia, a esos 4 que se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y en el versículo 3 les dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí este ángel está pidiendo una tregua, se pudiera decir. Se detiene temporalmente el juicio y por eso ustedes ven que cuando se rompe el sello que vimos en la proyección anterior, voy a volver para que ustedes puedan corroborar, verifiquen que estamos en el versículo, ayúdenme a encontrarlo, y decían, ok, en el versículo 12, que se abrió el 6º sello, en el versículo 12. Pero ahora, antes de abrir el 3er sello, un ángel pide que se detengan los juicios, que no se haga daño a la tierra, porque algo especial ahora gestará el Señor. Escuchen. Versículo 3, repito, no hagáis daño a la tierra ni al mar. Ahora en el versículo 4, el versículo 3, perdón. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Lo que la Biblia está aquí revelándole al apóstol Juan es que ahora se abre un paréntesis durante este periodo para Dios sellar a unos escogidos, que más adelante veremos cuántos son, a unos escogidos por Dios. Vamos a continuar para arrojar más luz. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Escuchen, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Presten atención. La Biblia está aquí revelando que se escogerán a 144,000 de manera especial. Y estos 144,000 no son, voy a decir primero quiénes no son. No son los testigos de Jehová. No es una élite sacerdotal. No es la iglesia, porque la iglesia no se fracciona del modo en que se está fraccionando a este número de personas por tribus. La manera en que la Biblia los menciona tiene que decirnos que son obligatoriamente y en sentido literal judíos. Son del pueblo de Israel y son 144,000 sellados en sentido literal. ¿Por qué 144,000? Porque la Biblia está siendo específica y dice que serán 12,000 de cada tribu. Esos 144,000 sellados serán elegidos por Dios
¿Para qué? Para primero librarlos de los juicios que a partir de ahora se derramarán sobre la tierra, para que ellos puedan seguir siendo testigos del poder del Señor, ¿verdad? Esta gente va a predicar también la palabra, y para que el anticristo no pueda matarlos. Son 144,000 que van a cumplir una misión especial, y más adelante van a ver el fruto de la obra de esos 144,000 sellados, que son, como ya dije, literalmente judíos. Eddie, no quiere decir que estos son los únicos que se van a salvar, porque más adelante vamos a ver cómo estos 144,000 producen, gracias a su obra, una multitud de creyentes para Cristo. Estos sí tienen una misión especial y el anticristo no le tocará, no les tocará. Muchos preguntan, bueno, ¿y por qué se menciona la tribu de Judá primero, si no es la mayor? Pues eso entiendo yo que no tendría que abundar en ello. Jesús es de la tribu de Judá y es la tribu a la cual se le profetizó ser cabeza de sus hermanos. ¿Por qué no aparece en la tribu de Dan? ¿Por qué no aparece en la tribu de Efraín? Además de que está en la Biblia, hay varias listas de las tribus donde se omiten algunas de ellas y se añaden otras. Muchos creen que tal vez por ser la de Dan, una de las tribus que se apartó de Israel, de la tribu de Judá, tal vez por eso no se mencione aquí. Otros creen que José está incluido porque de esa manera se representa a sus hijos. Y lo que sí está claro aquí es que así como existen otras listas que contienen a unas tribus y otras no, esta es otra tribu. Fíjense incluso que en esta se incluye a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, que en otras listas no se incluyen porque el Señor les dijo que su heredad era Dios mismo, pero aquí están incluidas. Entonces, esos testigos, esos 144,000 sellados, son israelitas, son judíos. Y en sentido literal lo veo yo porque se define de manera específica de qué tribu sale cada grupo de judíos. El anticristo no podrá tocarlos, no podrá matarlos hasta que hayan cumplido su misión. Por eso, en el versículo 3, este ángel pide la tregua, pide que no se haga daño ahora a nadie, porque Dios hace una pausa para marcar, para sellar a estos escogidos. Esa es la primera vez que Dios sella para librar del juicio, ¿no? La imagen más clara que me llega así ahora a la mente es la del pueblo de Israel cuando salía de Egipto, que Dios le pidió que sellen, que marquen los dinteles de las puertas de su casa para que el ángel de la muerte los libre, los exonere del juicio. De modo que asimismo estos serán exonerados de los juicios que a continuación se derramarán sobre la tierra. Carolina Céspedes. Dios les bendiga de nuevo. Yo quiero hacer como un aporte referente a la pregunta que hizo mi hermano Gabriel, que él preguntó que si lo que se queden en la tribulación van a tener un lugar igual a lo que se hayan ido en el arrebatamiento. Yo entiendo que si pueden tener van a tener el mismo lugar porque Dios no tiene excepción y Dios, Dios los perdonó. O sea, que no pueden tener, no va a haber diferencia. ¿Aló? Amén. Dios te bendiga, sierva. Estoy de acuerdo contigo, aunque también más adelante dije que voy a ampliar un poquito en eso. Estoy 100% de acuerdo contigo, salvo que este grupo sí va a padecer, y esta es una diferencia que hay que destacar, el periodo de tribulación, de angustia, de los juicios, de la escasez, del hambre, de las epidemias o pandemias, de las enfermedades, del alto costo de la vida, de la injusticia. Todo esto lo padecerán los que atraviesen la gran tribulación. Veo que mi hermano Samuel bajó la manita. Le concedo la oportunidad a Eddie Reyes. Dios le bendiga a todos nuevamente. Una aportación. Hacer la aclaración que los 144,000 sellados no son judíos.
sino que son israelitas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de judíos, hablamos de la simiente que solamente sale de la tribu de Judá. Ahora, cuando hablamos de los israelitas, hablamos de todos los hijos de Jacob, incluyendo al mismo Judá, que es donde salen los judíos. Porque no podemos decir que son, por ejemplo, perdón, hebreos. Esa es la palabra, son hebreos, hijos de Jacob, la descendencia de Jacob, no israelitas. ¿Por qué? Porque todo el que nace en Israel puede que tenga la ciudadanía de Israel, pero puede que sea de origen árabe, ¿entiendes? O de origen, por ejemplo, de Persia. Pero cuando hablamos de los hebreos, yo pienso que esos son los 144,000 sellados, de las cuales las 12 tribus se diseminaron en el mundo. La que permanece actualmente en el Estado de Israel es la judía. Ese es mi aporte. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Eddie. Es válido el aporte de sí referirme a los judíos. Es un error porque limitaría el alcance de la profecía a una sola tribu. Y obviamente la Biblia detalla de manera específica cada una de las tribus que estará representada en estos elegidos. Carlos Ramírez. Sí, Alex, yo tengo una pregunta. El número 12, ¿qué significa? ¿Y por qué el número 12? O sea, ¿tiene algún tipo de significado el hecho de que haya sido 12? ¿No pudo ser un número más alto? ¿O el 7, por ejemplo, como les he explicado? Dios te bendiga, Carlos. Imagino que te refieres a 12,000 de cada tribu. Es obvio que como Jacob consagró a sus 12 hijos, Israel, y de ellos vienen las 12 tribus de Israel, como la Biblia habla de 144,000 sellados, la manera en que se distribuyen entre las 12 tribus es en grupo de 12,000. Y entiendo que esa es la razón por la que aquí se hace la división de esta manera. Gadiel Torres. Varón, sobre los 144,000 sellados, varón. Se va a hablar de sellado, varón, de que en el momento estén con vida, o Dios va a resucitar personas específicas y especiales para también sellarlo. Explíqueme un poco. Dios te bendiga, Gadiel. Estos no son seres que serán resucitados para esta misión. Hay que ver el texto de manera coherente y lógica. Son del pueblo de Israel, son de las tribus de Israel y son personas que estarán viviendo durante la época del periodo de la gran tribulación en la tierra. Y fíjate que por tal razón, para preservar la vida de ellos, antes de derramar los juicios que a continuación se anuncian, Dios detiene el curso de su mover profético para sellarlos y de ese modo guardarlos a fin de preservarles la vida y de evitar que el anticristo pueda destruirlos, porque ellos cumplirán una misión de suma importancia en la predicación de la salvación, del arrepentimiento durante el periodo de la gran tribulación. Jennifer Novoa. Activa tu micrófono en la parte superior de la pantalla, por favor. Adelante. Varón, Dios le bendiga. Dios te bendiga. Una pregunta. Con respecto a los 144,000, ¿por qué los testigos de Jehová se refieren a como si fueran ellos los 144,000? Dios te bendiga. Mira, los testigos de Jehová se atribuyeron esta profecía al decir que ellos serían los 144,000 sellados. El problema es que cuando el número de feligreses de la religión aumentó, de manera que excedieron esa cantidad, trataron entonces de dar un giro a la profecía y buscar la manera de interpretarla. Entonces se refirieron a que será una élite solo de esa casta de testigos de Jehová que recibirían la salvación. Y ellos hacen una distinción entre el reino de los cielos, allá en el cielo, y el mundo nuevo en la tierra. Para ellos esos son los 144,000 que estarán allá en el cielo. Sin embargo, nosotros vamos a dar otro sentido profético a la profecía porque
vamos a ver a qué se refiere el Señor cuando habla de cielo nuevo y tierra nueva. No son los testigos de Jehová. Eso es producto de una interpretación incorrecta y que carece de coherencia y a la cual no se aplica ningún principio bíblico. Dios no se está refiriendo a ningún testigo de Jehová, Dios no se está refiriendo a ningún católico, Dios no se está refiriendo ni siquiera a ningún, lo que usted se imagine que yo voy a decir. Dios se está refiriendo a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de la promesa, en sentido literal. No son los testigos, no son los testigos, son judíos que serán llamados para un propósito especial. De hecho, el hecho de que la Biblia mencione a cada tribu también nos debe arrojar luz. Como dije al principio, la iglesia no se segmenta, en la iglesia no hay distinción de clases, la iglesia es una sola y aquí se hace una distinción, una división de acuerdo a la procedencia de esos llamados, de acuerdo a sus tribus. Carlos Ramírez, para continuar. Alex, otra pregunta, manito. Concerniente al versículo 1, no sé si tú lo dijiste o yo no lo escuché o no, pero tengo una pregunta concerniente a lo que dice, cuando dice que separaron 4 ángeles, ¿verdad? Sobre los 4 ángulos de la tierra, y entonces detuvieron los vientos sobre el mar, ¿verdad? Sobre la tierra y sobre los árboles. ¿Qué significado tiene eso? Dios te bendiga. Yo le di ya la interpretación. Aquí se hace una pausa, se abre un paréntesis y por eso viene un ángel saliendo como del sol y le pide a esos seres espirituales que detengan los juicios sobre la tierra. Y eso lo que está diciendo precisamente es que se hace una pausa, un paréntesis, a fin de sellar a los escogidos del Señor. Recuerden que tenemos todavía tenemos, a pesar de que ahí dice los sellos, no son los sellos. Estamos en el versículo 9. Esa es la gran multitud. Y les voy a pedir que me sigan a partir del versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba en pie delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Recuerden que estos eventos tienen lugar en el cielo y quiero que entiendan lo siguiente, aunque hay muchos que han tratado de interpretar el texto en el sentido de que de explicar que esta gran multitud incluye a todos los redimidos en todas las edades. Yo más adelante vamos a ver por qué podríamos pensar que se refiere a todos los redimidos, ya sí, de la tribulación y tal vez fruto del trabajo de los 144,000 sellados y de 2 testigos, y más adelante seguiremos ampliando esto. Ahora bien, hay quienes creen, y yo no voy a entrar en detalle en esto para evitar un debate innecesario, que habrá otro arrebatamiento para llamar a esas gentes a la presencia del Señor durante el periodo de la gran tribulación. Lo cierto es que muchos de ellos perderán la vida y se reunirán con el Señor, estarán delante del trono de Dios y la Biblia dice en ese versículo que eran de todas naciones, tribus y pueblos, por lo que aquí ahora entendemos que no podemos limitar el alcance de la salvación durante el periodo de la tribulación solo a los judíos, porque aquí en los versículos anteriores la Biblia se refiere a llamados especiales que son de Israel porque enumera las tribus, pero aquí la Biblia aclara que estos son de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. ¿Por qué yo creo que estos no representan a toda la iglesia? Aunque más adelante lo vamos a ver, me voy a adelantar y voy a leer el versículo 14. Yo le dije, cuando se le preguntó quiénes son estos, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Nos detenemos aquí y volvemos al versículo 9. Ahora estamos viendo una gran multitud que procede de la tribulación y que representan a todos los redimidos durante este periodo, que sí está
delante de la presencia del Señor. Fíjense que dice ese versículo que ellos están delante del trono de Dios, pero recuerden que está el trono de Dios, está Dios en su trono, está el Cordero de Dios junto a Dios, están los 4 seres vivientes, están luego los 24 ancianos y luego hay millares y millares de ángeles. Y a continuación, una multitud que celebra la salvación. Ellos están vestidos de ropas blancas, dice ese mismo versículo, representando de este modo la pureza, la justicia y la santidad de los redimidos. Y vayan teniendo una idea sobre si podrán estar juntos con los que fueron arrebatados. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, quien está sentado ¿dónde? En su trono. Que ya vimos en estudios anteriores que Juan no describe a Dios, describe la gloria de Dios y al Cordero inmolado, que es digno de tomar el rollo y desatar su sello. Y en el versículo 11 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, como ya dije, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Yo quiero leer rápidamente, si tiene Biblia le pido que busque Lucas capítulo 15, versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor, y voy a leer mientras usted escucha. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y leo estos versículos para que ustedes puedan entender por qué aquí todos celebran. Miren que dice en el versículo 11 que los ángeles también celebran porque ellos se gozan por la salvación de los hombres. No son redimidos, pero se gozan de la salvación de los hombres. Y por eso ellos, los seres vivientes, los 24 ancianos y todas las legiones de ángeles se postran y adoran a Dios, dando gracias por la salvación de los hombres. Versículo 12, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y esto debe ser motivo de alegría, de felicidad. Esto debe ser una motivación para que nosotros hoy, a partir de hoy, demos gracias también al Señor por la salvación que nos ha concedido y busquemos más su rostro, porque su venida está cerca. Así darán los ángeles y todas las huestes celestiales la gloria al Señor por redimir a todos nosotros, por redimirnos. Versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas son, perdón, estoy en el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan obviamente no lo distingue porque dije ya no son de la iglesia que fue arrebatada. Por eso Juan solo se limita a decir: Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. ¿Quién le está hablando a Juan? Versículo 11. Y se postraron, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante de Dios y adoraron a Dios diciendo: amén.
etcétera, etcétera. Entonces el versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos, recuerden a los 24 ancianos que dije que representan a los redimidos de todas las épocas, de todas las generaciones y de todas las naciones. Uno de ellos es quien le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan no distingue esa multitud y solo le dice a ese anciano, Señor, tú lo sabes. Y la respuesta del anciano es, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Anote, tabernáculo, protección. Y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol. Y el sol no quedará más sobre ellos, ni calor alguno. Sol, refrescante renovación, porque el sol no estará más sobre ellos. Y el último versículo, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios los pastoreará, los cuidará, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y los guiará fuente de aguas vivas. Aleluya. Pregunto, abra la aplicación, por favor. ¿Quiénes son los 144,000 sellados? ¿Cristianos de todas las épocas? ¿Judíos de la gran tribulación? ¿Elegidos de todas las naciones? ¿Quiénes son los 144,000 sellados? Si alguien quiere la palabra, este es el momento de tocar la mano de la parte superior derecha de sus pantallas, porque casi estamos terminando y me gustaría escucharlos. Eddie Reyes, adelante. Dios bendiga una vez más. Buenas noches a todos. Hacer una aportación. Sabes que dentro del pueblo de Dios, y es una práctica que he escuchado también a líderes enseñar, que cuando una persona parte de la tierra con el Señor, o sea, su memoria queda en el olvido o está durmiendo. Y eso es una mentira. ¿Por qué es una mentira? O sea, porque la Biblia establece, hay 3 bases bíblicas, de esa le voy a decir 2. Hay una tercera que no, ahora mismo no me acuerdo del versículo. La primera es la única parábola, ustedes saben que las parábolas fueron enseñanza, pero Cristo dijo una parábola la cual fue verídica. Es decir, que aparte de que fue una enseñanza, fue cierta. Y fue la parábola del rico y Lázaro. ¿Por qué fue cierta? Porque es la única parábola que usted va a encontrar de toda la que dijo Jesús que tiene nombre. Entonces, en esa parábola, todos tenemos el contenido, que cuando muere Lázaro, cuando muere el rico, ambos se despiertan, uno se despierta en un lugar de tormento y Lázaro se despierta en el seno de Abraham, pero ambos están, a pesar de que partieron de la tierra, sus mentes están conscientes. Entonces, aquí vemos con esto que han salido de la gran tribulación también, que ellos están clamando por justicia a los que se quedaron en la tierra. Es decir, que esto es una enseñanza de que verdaderamente el que muere en el Señor, su mente no está en el olvido ni tampoco está durmiendo, sino que está consciente. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga, Eddie Reyes. Ante la pregunta, ¿quiénes son los 144,000 sellados? 5% respondió cristianos de todas las épocas. 67% respondió judíos de la gran tribulación. 28% respondió elegidos de todas las naciones. Y yo dije judíos de la gran tribulación. Última pregunta de la noche. ¿Quiénes son los de la multitud vestida de ropas blancas? Todos los redimidos de la gran tribulación, judíos, la iglesia. Les concedo 1 minuto y si alguien quiere la oportunidad
este es el momento de tocar la mano de la parte superior derecha de sus pantallas. Adelante, Gadiel Torre. Varón, en cuanto a la pregunta, tú sabes que él hizo como algo, una corrección, que no eran judíos específicamente, sino que eran como parte de todos, hebreos y algo así. Entonces, sería incómodo para uno ponerla en la pregunta que solamente aparece judío. Tienes razón, pero ya considera que se hizo esa aclaración y elige sabiendo que judíos representa en este contexto a todos los que proceden de Israel, del pueblo de Israel. Ya Eddie hizo esa aclaración y gracias porque eso indica que están atentos y que están aprendiendo. Hugo, que no ha participado. Hugo, adelante. Dios bendiga, amado, a todos los oyentes. ¿Me escucha? Adelante, Hugo. Tengo una preguntita. Después de la gran tribulación, según lo que vemos del estudio, van a haber 144,000 quienes son del pueblo judío o de Israel o del pueblo de Cristo. Pero aparte de esos 144,000, también tenemos, no son los únicos que se salvarán después de la gran tribulación, ¿verdad? Porque entonces hay una gran multitud que clama por justicia delante del trono de Cristo. Eso es otra cantidad que no tiene monto, no tiene monto. Eso es de todas las naciones, ¿verdad? Aclárame ese punto, por favor. Que no tiene cantidad. Eso es cierto, Hugo. Recuerda que dije que esos 144,000 son sellados para cumplir una misión especial durante el periodo de la gran tribulación y para que el anticristo y su gobierno no pueda tocarlos, no pueda quitarles la vida y ellos puedan desempeñar con éxito la tarea que se le ha encomendado. Sin embargo, una gran multitud recibirá a Cristo, producto también del trabajo de estos 144,000 sellados. Ante la pregunta, ¿quiénes son los de la multitud vestida de ropas blancas? 83% respondió todos los redimidos de la gran tribulación. 8% judíos, 8% la iglesia. Y aquí los de la multitud vestida de ropas blancas no son solo judíos. Esos son los 144,000. No son la iglesia, porque la iglesia fue arrebatada antes de que se inicie, del inicio del derramamiento de estos juicios. Son redimidos de la gran tribulación, todos los redimidos de la gran tribulación. Adelante, Raiza Soriano. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Amén. Una duda tengo. Yo había escuchado que cuando a Israel regresaron, fueron solamente los judíos, porque las demás tribus, como que se dicen, se esparcieron por tantas naciones que al final no se sabe, no quedó ninguno como identificado. Entonces, ya cuando vuelven a Israel, solamente vuelven judíos, fue la única tribu que se preservó. Fue lo que yo escuché. Entonces, ahora aquí en la gran tribulación, ¿cómo se determina? Se dividen 12,000 de cada tribu. Esa es mi pregunta. Dios te bendiga, Raiza. Ciertamente, después de la división del reino de Israel, el reino del norte cae bajo el dominio del imperio asirio y esas 10 tribus que representaban la mayoría del pueblo escogido se fueron mezclando y decimos que sus rasgos característicos se perdieron, de modo que hoy en la historia se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. Con Judá no sucedió lo mismo, pese a que Judá fue llevada al cautiverio por Babilonia en una ola sucesiva de deportaciones que empezó en el año 605 y terminó en el año 587. Judá preservó su identidad
entre otras por la razón de que de esa tribu vendría el Mesías y tenía que quedar claro su linaje para que no hubiera duda. Ahora bien, Dios, independientemente a que esas tribus hayan sido esparcidas, las 10 primeras, Dios sabe quiénes realmente son los procedentes de esa tribu y Él sabe cómo va a reunir a esas tribus. Eso es un trabajo que le compete al Señor y que Él es quien elegirá a los a los 144,000. Vamos a dejar a José Dolores. Adelante, José Dolores. José Dolores, toca el micrófono a la parte superior. Adelante. Amén, amén. Dios le bendiga más. Yo quería decir que los 144,000 son de la tribu de Israel. O sea, no son de las naciones. Porque recuerden que la iglesia ya se ha ido. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes buscan Apocalipsis 14, verso 1, o sea, ahí dice claramente que son del pueblo judío. O sea, que no son de otras naciones, como dice el hermano Eddie, que hizo una aclaración hizo una aportación ahorita, pero que esa aportación prácticamente se cae de la mata si usted lee Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Amén, amén. Dios te bendiga, José Dolores. Ciertamente, Israel no es una tribu, Israel es la nación, pero obviamente estos proceden de ese pueblo, de manera específica, de esa nación, como dice nuestro hermano. Adelante, Wilfredo Román. Bien, mis hermanos, es para destacar, ahorita se estaba hablando acerca de una pequeña multitud que estaba debajo del altar y clamaba a Dios de cuándo iban a sacarlo de ahí y a vengar sus vidas de los que le habían matado, maltratado. Y es bueno destacar de que la promesa que le da Dios es que esperen un momento, le da vestimenta y que esperen el momento hasta que se cumpla la cantidad de personas que iban a entrar a ese lugar en similar situación que ellos. Y es exactamente este momento, esa gran multitud vestida de ropas blancas, que es incontable, no se pudo contar, los que se están esperando para que juntamente con ellos salieran. O sea, ya desde ahí en adelante, entonces, esta gran multitud podrá tener la facultad, o Dios mismo le dará la facultad de poder salir debajo del altar. Ahora bien, estos, como casi ya al finalizar de lo que es la gran tribulación, es donde se le da la facultad de poder salir. Por tal razón, entonces, no entran a lo que es la celebración de las bodas del Cordero, ya que está planteado un tiempo específico de 7 años que dura las bodas del Cordero. Por tal razón, esta multitud, o sea, todos los salvados durante la gran tribulación o la tribulación, ninguno entra a las bodas del Cordero, sino que más adelante vamos a ver en qué lugar es donde ellos entran a participar. Dios les bendiga. Ya a las 9:30. Dios, ¿me escucha, Carolina? Amén. Amén. Parece que no escucharon porque tenía el micrófono inhabilitado. Dije que comparto en su totalidad la participación de nuestro hermano Román. Gracias por tan excelente participación. Recuerden que como empezamos con 10 minutos de retraso, hoy el estudio terminará justamente a las 10:40, así que avancemos. Carolina. Mira, Leonel que habla. No, con referente a Román, una realidad, pero era algo que estaban compartiendo a su momento, antes que Román interviniera. Y era sobre el asunto de que una muchacha vi que aportó y habló como de la cuestión de la descendencia de Israel, que si era solo la tribu de Judá. Mira,
La Biblia refiere a varias cosas y hay un asunto geográfico allí. Sabes que la capital de Jerusalén, que la capital de Israel, que es Jerusalén, está ubicada en la tierra de Benjamín, literalmente de una manera geográfica. Y la tribu de Simeón, y había una tribu que estaba absorbida, que fue absorbida por la tribu de Judá. Y todavía hay vestigios que indican que hay hijos descendientes directamente de Efraín y también de Aser. Ya de las tribus que están perdidas, no están las 10 tribus perdidas. Pueden que hayan 2 tribus que todavía no se ha encontrado la tribu de descendiente directo de la tribu de Rubén, pero de las demás tribus ya hay grupos identificados. ¿Usted me entiende? Que prácticamente ya la nación de Israel está de una manera genéticamente reestructurada. Por eso que una de las bases fundamentales que muchos judíos entienden que ya estamos en los tiempos de la venida del Mesías, de su Mesías, y nosotros la venida de Cristo realmente, debido a esta situación tan compleja que pasaron varios siglos y ya las demás tribus de Israel, vuelvo y repito, se han estado reuniendo y solamente faltan como 2 tribus, no me recuerdo cuál es la otra, yo sé que es Rubén, y no me recuerdo cuál es la otra que falta por identificar. Eso es lo que quería aportar. Dios te bendiga, varón. Vamos a permitirle rápidamente la palabra a José Dolores. Sí, es para colaborar algo que dijo el hermano Román y una persona ahorita que hizo una pregunta que si esto iba a estar junto con lo que se iban en el arrebatamiento, creo que fue. Sí. Y el hermano Román tocó un punto importante que yo no quería dejar pasar por alto, que es que, por ejemplo, esta persona, lo que salgan de la gran tribulación y lo que es el pueblo judío, se va a perder lo que es la cena y la boda del Cordero. O sea, ellos no van a estar en ese periodo. Amén. Dios te bendiga, amado. Por eso dije que esa multitud que el versículo 14 dice son los que han salido de la gran tribulación. Entre esa multitud no está la iglesia. Esos son los redimidos de la gran tribulación. Carlos Ramírez. Adelante. Carl, ok. Manu. Adelante, te escuchamos. Ok. No, lo que quería era hacer aclarando, más bien una corrección a lo que dice nuestro hermano Eddie, concerniente a lo de lo que dice Rico y Lázaro. Recuerden que en la Biblia, por ejemplo, es clara, y cada vez que Jesús iba a dar una parábola, decía entre parábolas le enseñaba o lo que sea, pero en la parte de Rico y Lázaro no dice que es una parábola, más bien es una historia que Jesús está contando, porque incluso menciona al padre Abraham hablando con el rico Lázaro. Y también corrobora al mismo tiempo con Eddie, concerniente a eso, de que allá en los cielos iba a haber conocimiento de lo que pasamos en la tierra. Y ahí le pongo un poco de lógica, y es mi opinión personal. ¿Cómo nosotros vamos a adorar a Dios con tanta alegría y con tanto gozo si nosotros no sabemos de qué Dios nos salvó? O sea, es una cuestión de análisis. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Manuel. Voy a dar la última oportunidad de la noche a Gadiel Torres. Y no se vayan porque les voy a dar una información importante. Adelante, Gadiel, breve. Pero en cuanto a que estaba hablando el hermano Dolores, y usted dice que eso los 144,000, usted dice que solamente van a ser judíos, porque tú sabes que ellos son de la tribu de la descendiente de Judá, y va a haber, y ahí menciona diferentes tribus de los 144,000 sellados. Dios te bendiga, Gadiel. Tienes razón, ese punto ya lo aclaró Eddie. Nosotros acostumbramos a decir judío porque como fue la tribu que prevaleció y hoy mayoritariamente el pueblo de Israel está compuesto por judíos, tenemos el hábito de decir judíos a ese pueblo. Sin embargo, la Biblia enumera las 12 tribus que formarán este grupo de 144,000. Les doy las gracias por seguir apoyando esta iniciativa que nos mantiene conectados. Les pido que estén atentos a las nuevas convocatorias mañana a la misma hora.
vamos a continuar con el séptimo sello. Fíjense que aquí hubo una pausa en el sexto sello, se abrió un paréntesis para sellar a los 144,000, porque vendrían juicios severos sobre la tierra y Dios quería dejar exento de esos juicios a esos 144,000. Entonces, mañana vamos a estudiar los eventos que tienen lugar después de que Jesús rompe el último sello del rollo. Y a partir de ahí vamos a analizar las trompetas. ¿Qué sucede al toque de cada trompeta? Les invito a darse cita mañana a partir de las 8:30 de la noche y hasta las 10:30 de la noche. Pueden ingresar al curso con el ID que está en sus pantallas en grande, 911-887-259, y también compartiremos la convocatoria por las diferentes redes sociales. Les recuerdo que este estudio quedó grabado y se compartirá con todos los interesados a través de las diferentes redes sociales, de modo que pueden también ustedes compartirlo y promover estas palabras de vida y de esperanza. Dios les bendiga a todos y nos vemos mañana.